Tercera parte. Capítulo 42. Conflicto entre el adulto y el niño. El conflicto entre el adulto y el niño es el punto de origen de consecuencias que se extienden casi hasta el infinito en la vida humana, como las ondas que se transmiten siempre hacia la lejanía, si se hace caer una piedra sobre la superficie límpida del agua tranquila. Las consecuencias son vibraciones que se transmiten y desarrollan concéntricamente en todas direcciones. Precisamente la medicina y el psicoanálisis han encontrado el origen de las causas de las enfermedades físicas y mentales. Los psicoanalistas han recorrido extensos caminos en busca de los orígenes fundamentales de las enfermedades mentales. Los exploradores en busca de las fuentes del Nilo tuvieron que recorrer larguísimos trayectos, encontrando cataratas fantásticas en su recorrido, hasta que llegaron a la calma ancestral de los grandes lagos. La ciencia que quisiera sondear los primeros orígenes de la debilidad, de la incapacidad de resistencia, de los repliegues del alma humana, ha ido más allá de las causas inmediatas y más al fondo de las causas conscientes y comprensibles, llegando a los orígenes, encontrando los lagos serenos que son el cuerpo y el alma del niño. Pero nosotros vamos retrocediendo y si interesa esta nueva historia de la humanidad escrita en el secreto de la construcción de sus elementos, podemos partir entonces de los lagos en calma de la primera infancia y seguir el río dramático de la vida, que se desarrolla y corre rápidamente entre los montes y los obstáculos, desviando y serpenteando su difícil recorrido, saltando en los sucesivos precipicios de las cataratas, pudiendo hacerlo todo menos pararse y cesar de dejar paso a las tumultuosas aguas de su existencia. Los males más visibles del hombre adulto, las enfermedades físicas y las dolencias nerviosas y mentales, se reflejan verdaderamente en el niño, y la vida de éste puede mostrarnos los detalles y los primeros signos que le acompañarán paso a paso. Conviene considerar además otra realidad, y es que cualquier mal, grande y visible, va rodeado de una infinidad de males menores. Casos de muerte por una enfermedad son muy raros, en comparación a los casos curados de la misma enfermedad. Y si la enfermedad es la concentración de una debilidad que no ha podido resistir a su asalto, deberán existir muchas debilidades alrededor de aquella que no habrán sido presa de la enfermedad. Las condiciones anormales que predisponen son como las ondas que se transmiten hasta el infinito, como vibraciones del éter. De la misma manera que el que examina el agua para saber si es pura y potable no toma toda la cantidad sino una pequeña porción de la misma. Si esta no es potable, deducirá que toda el agua reúne estas condiciones. Así, cuando muchas personas mueren de una enfermedad o se han perdido en los desaciertos, será preciso decir que toda la humanidad vive en el error. La idea no es nueva. Y en los tiempos de Moisés se reconoció un error en los orígenes de la humanidad, un pecado que indica que toda la humanidad es perversa y perdida. El pecado original parece un concepto ilógico e injusto, porque considera posible la condena cruel de los innumerables inocentes destinados a construir la humanidad. Nosotros comprobamos un hecho semejante. Los niños inocentes condenados a llevar sobre sí mismos las consecuencias fatales de un desarrollo viciado por errores seculares. Las causas a que nos referimos se fundan en el conflicto básico de la vida humana, conflicto cargado de consecuencias que no ha sido penetrado todavía. Capítulo 43. El instinto del trabajo. Antes de estas revelaciones del niño, las leyes de la construcción de la vida psíquica eran una incógnita absoluta. Pero el estudio de los periodos sensitivos como directrices de la formación del hombre llegará a constituir una de las ciencias de mayor trascendencia para la humanidad. El desarrollo y el crecimiento tienen fundamentos sucesivos y relaciones cada vez más íntimas entre el individuo y el ambiente, porque el desarrollo de la individualidad, o sea, lo que se llama libertad del niño, no puede ser otra cosa que la independencia sucesiva del adulto, realizada por medio de un ambiente adecuado, donde el niño encuentre los medios necesarios al desenvolvimiento de sus funciones. Esto es tan claro y simple como decir que el destete del niño se efectúa preparando la alimentación infantil a base de cereales, jugos de frutas, es decir, utilizando los productos del ambiente, en sustitución de la leche materna.
El error de la libertad del niño en la educación ha sido considerar una hipotética independencia del adulto sin la correspondiente preparación del ambiente. Esta preparación del ambiente es una ciencia educativa. Lo mismo que para la preparación de la alimentación infantil se necesitan ciertas prescripciones higiénicas. Pero la preparación del ambiente psíquico, en sus bases esenciales como fundamento de una nueva educación, ha sido esbozada por el mismo niño de modo suficientemente claro para constituir una realidad práctica. Entre las revelaciones hechas por el niño hay una que es fundamental. Es el fenómeno de la normalización por medio del trabajo. Millares y millares de experimentaciones efectuadas entre todos los niños, pertenecientes a todas las razas humanas, han permitido comprobar este fenómeno, que representa el experimento más seguro que jamás ha existido en el campo de la psicología y de la educación. Es cierto que para el niño la aptitud para el trabajo representa un instinto vital, porque sin el trabajo no puede organizarse la personalidad, desviándose de las líneas normales de su construcción. El hombre se construye trabajando. Nada puede sustituir a la falta de trabajo, ni el bienestar físico ni el afecto, y por otra parte, las desviaciones no pueden vencerse por el castigo ni por los ejemplos. El hombre se construye trabajando, efectuando trabajos manuales, donde la mano es el instrumento de la personalidad, el órgano de la inteligencia y de la voluntad individual que labra su propia experiencia cara a cara con el ambiente. El instinto del niño confirma que el trabajo es una tendencia intrínseca de la naturaleza humana, es el instinto característico de la especie. ¿Por qué el trabajo, que debería ser la satisfacción suprema y el centro de la salud y de la regeneración, como ocurre en los niños, es rechazado por el hombre adulto y nunca llega a creer que es una dura necesidad creada por el ambiente? ¿Por qué el trabajo social se apoya sobre bases falsas? Se desprende del hombre desviado por la posesión, el poder, la inercia y el estancamiento, y el instinto profundo permanece oculto como un carácter desviado. Entonces el trabajo depende únicamente de las circunstancias externas o de la lucha de los hombres desviados, transformándose en un trabajo forzado que engendra barreras psíquicas potentes. Así, el trabajo es duro y repugnante. Pero cuando por hechos excepcionales el trabajo se coaliga con el impulso interior del instinto, hasta en el hombre adulto adquiere entonces caracteres muy diversos. Entonces el trabajo es fascinador e irresistible, elevando al hombre por encima de las desviaciones y perturbaciones. Es el trabajo del que realiza una invención, del que efectúa esfuerzos heroicos en la exploración de la tierra, del que compone obras de arte. Estos se hallan dotados de un poder tan extraordinario que encuentran de nuevo el instinto de la especie en los designios de la propia individualidad. Esta, entonces, es como un chorro potente que rompe la superficie dura y se alza con un impulso profundo, cayendo después como lluvia benéfica y refrescante sobre la humanidad. Estos impulsos engendran el verdadero progreso de la civilización. Por esta afloran los caracteres fundamentales del instinto normal del trabajo, sobre los que se funda el ambiente de la sociedad humana. El trabajo es indudablemente la característica más especial del hombre. El progreso de la civilización va ligado a la habilidad multiforme que tienen a crear un ambiente para facilitar la vida del hombre. Pero es curioso que el hombre en este ambiente encuentra la manera de vivir exclusivamente, alejándose de la vida natural. Este ambiente civil no puede llamarse todavía artificial, más bien es una construcción por encima de la naturaleza. Es decir, supernatural, y el hombre se va habituando progresivamente a este ambiente, de modo que llega a constituir su elemento vital. La historia de la civilización podría compararse a una de aquellas lentas evoluciones que conduce a una especie nueva y definitiva, como podría ser en la historia de la naturaleza animal el notable paso entre la vida marítima y la terrestre, a través de los anfibios. El hombre anfibio vive de la naturaleza y poco a poco se creó la supernaturaleza, participando ampliamente en las dos vidas, pero con la tendencia a realizar finalmente una sola. Y hoy el hombre ya no vive de la naturaleza, pues la utiliza toda, la visible y la invisible, la que se manifiesta y la que oculta en los misterios de la energía cósmica. Pero el hombre no ha pasado simplemente de un ambiente vital a otro, se ha construido su propio ambiente y vive en él con tanta exclusividad que en lo sucesivo ya no podrá existir fuera de su creación maravillosa.
El hombre, pues, vive del hombre. La naturaleza no provee al hombre, como hace con los demás seres vivientes. No es, por ejemplo, como el pájaro que encuentra en la naturaleza los alimentos preparados y directamente de la misma los materiales para construir su nido. El hombre ha de buscar en el hombre todo cuanto necesita. Por consiguiente, cualquier individuo se halla ligado a los demás y cada uno contribuye con su labor a aquel conjunto de que vive la humanidad, el ambiente supernatural. Pero si el hombre vive del hombre, es dueño y dominador de su propia existencia, pudiendo dirigirla y disponer a su antojo. No se halla sometido directamente a las vicisitudes de la naturaleza, se encuentra aislado de ellas y por lo tanto depende exclusivamente de las vicisitudes humanas. Por eso, si la personalidad humana se ha desviado, toda su vida se halla en peligro, y el peligro existe para el hombre en sí. Es interesante comprobar en el niño el poder de su instinto para el trabajo y la influencia sobre toda la construcción de la personalidad en la unión íntima existente entre la normalidad y el trabajo. Esta es la mejor prueba de que el hombre nace con una finalidad concentrada en el trabajo, porque es la naturaleza la que impulsa a construir alguna cosa que depende de él y que ha de estar unida a la existencia y a los fines de la creación. En efecto, es ilógico que el hombre no participe de la armonía universal a la que contribuyen todos los seres vivientes, cada uno según la actividad del instinto inserto en la especie. Los corales construyen islas y continentes, reconstruyendo las cosas que de continuo se disgregan por la acción de las olas. Los insectos transmiten el polen de las plantas, conservando gran parte de la vida vegetal. El cóndor y la hiena depuran el ambiente de los cadáveres insepultos. Otros lo depuran de las inmundicias, otros producen miel y cera, otros fabrican la seda, y así sucesivamente. La misión de la vida es tan inmensa y esencial que la Tierra se conserva por obra de la vida, la cual rodea el globo terrestre de una capa como es la atmósfera. En efecto, hoy la vida sobre la Tierra se considera como una biosfera. Los seres vivientes no tienen la misión final de proveerse a sí mismos, pero proveyéndose toman una parte tan esencial en el mantenimiento de la Tierra que constituyen elementos necesarios para la armonía telúrica. En efecto, los animales producen más de lo que exigen sus necesidades. Siempre resulta un excedente inmensamente superior a las necesidades directas de la conservación. Así pues, todos son obreros del universo y observadores de las leyes universales. Sin duda, el hombre, trabajador por excelencia, no puede sustraerse a ellas. Construye la supernaturaleza que evidentemente, en la riqueza de su producción, no corresponde al simple hecho de la existencia, sino más bien a una función de orden cósmico. Para que su producción sea perfecta, no ha de ser inspirada por las necesidades del hombre, sino por los misteriosos designios del instinto del trabajo. Evidentemente, una desviación fatal separa al hombre de su centro cósmico, de la finalidad de su vida. También en el niño, la construcción del hombre, que es su misión, para desarrollarse normalmente, tiene que unirse íntimamente con los instintos guía de la construcción individual. Y en él reside el gran secreto, la educación normal, de la que depende la supernaturaleza.